de LEDs, ya sea a través de un display de 7 segmentos. Veíamos cómo podemos manejar también en los interruptores para leer valores en la entrada de nuestro microcontrolador PIC. El día de hoy vamos a pues a ir viendo la manera de mejorar nuestro dispositivo de salida, y vamos a estar viendo lo que se refiere a las pantallas LCD, ¿sí? Entonces, déjenme abrir aquí la presentación para que vayamos viendo esta parte. Bueno, como les comentaba, otro dispositivo de salida que es muy utilizado junto con los microcontroladores PIC, y que es un dispositivo que nos es muy útil también porque nos permite no solo mostrar números como ya lo vimos con los displays, sino que aquí también podemos mostrar texto, ¿sí? Podemos mostrar el nombre de la variable, podemos mostrar los valores que estamos midiendo, los valores que estamos calculando. Podemos mostrar inclusive pues texto un poco más extenso, ya que tenemos la posibilidad de que en estas pantallas pues se vaya recorriendo la información que estamos mostrando. Por lo tanto, pues son dispositivos muy útiles y muy versátiles. Además, pues tenemos la ventaja nosotros de que podemos simularlo sin necesidad de adquirirlo, y pues este conocimiento nos va a ser de utilidad si es que más adelante necesitáramos pues hacerlo físicamente, ¿no? Ya tendríamos una idea de cómo se maneja este periférico, de cómo se conecta, de cómo se programa. Entonces, este es otro periférico que nos es de mucha ayuda a la hora de que estamos realizando algún proyecto, ¿sí? Bueno, miren, esta pantalla que vemos aquí en la imagen es una pantalla LCD, es decir, una pantalla de cristal líquido, un display de cristal líquido, de ahí vienen las siglas, display de cristal líquido, que se le conoce como pantalla 2x16, ¿sí? Esto se debe a que en estas pantallas pues vamos a tener 2 renglones, y en cada renglón podemos mostrar a la vez hasta 16 letras o números o 16 caracteres alfanuméricos, ¿no? Inclusive algunos caracteres especiales. Hay un modelo que es muy utilizado de estas pantallas, que es el HD 44780, ¿sí? Esto viene, si no mal recuerdo, estas pantallas las fabricaba Hitachi, entonces era Hitachi Display, y este era el modelo, ¿no? 44780. Entonces nos dice, se acostumbra a utilizar pantallas LCD como la HD 4478, con un número de líneas variable y con un número de caracteres por línea también variable.
por ejemplo, 2 por 16. En esta se trabajan 2 líneas por 16 caracteres cada una. Y bueno, miren, vamos a ver aquí, perdón, me salí. Vamos a ver aquí, vamos a ver la configuración de los pines o de los terminales de una pantalla de este tipo, ¿sí? Podemos ver, tiene aquí un conjunto de 14 pines o terminales, estas pantallas, ¿sí? La configuración de estos terminales, pues, es la que se muestra aquí. Vamos a tener dos terminales para la alimentación. Vamos a tener 2 terminales para la alimentación de nuestra pantalla LCD, ¿sí? Estos terminales de alimentación son los terminales 1 y 2. Luego tenemos un tercer terminal que nos va a permitir ajustar el brillo, ¿sí? Podemos con ajustar la luz de fondo o la luz de contraste de la pantalla. Entonces, esos son los primeros 3 terminales. Nos dice aquí que estas pantallas las podemos alimentar con voltajes de entre 2.7 a 5.5 volts, ¿sí? Entonces, con 3.3, que es lo que nos manejan las pilas de litio. Las pilas de litio nos manejan voltajes de salida normalmente de 3.3 y las pilas como las de celular nos manejan 5 volts, ¿no? O las pequeñas fuentes nos manejan 5 volts, los puertos USB nos manejan 5 volts. Entonces tenemos estos tres primeros terminales, se refieren o tienen que ver con la alimentación y ajuste de brillo. Después tenemos otros 3 terminales que están relacionados con la parte del control, ¿sí? En estos 3, pues tenemos el pin número 6, que es el de enable o habilitación, ¿sí? Este pin nos va a permitir llevar a cabo las funciones de lectura o escritura y también nos va a permitir llevar a cabo la selección del registro. Aquí pin número 4, el pin número 4 es para direccionar hacia qué localidad, es decir, hacia qué parte de la pantalla vamos a enviar información, y el pin número 5 es para seleccionar entre lectura o escritura de datos. Esto de la lectura se debe a que estas pantallas almacenan información. Entonces, en un momento dado, yo puedo leer un carácter que se encuentre en una determinada ubicación de mi pantalla. Entonces, esto actúa también como una memoria digital. Y luego tenemos 8, los últimos 8 pines son las líneas de datos, ¿sí? Podemos enviar información, ya sea en forma paralela o en forma serial, ¿sí? Si enviamos la información en forma paralela, pues vamos a tener 8 bits, ¿no? 8 bits de datos. Y bueno, vamos a ver cómo se trabaja con estas pantallas. Y ahorita al final vemos un ejemplo.
Entonces, miren, el bus de datos de estas pantallas es de 8 bits, aunque también se puede trabajar con solamente 4, ¿sí? Esto obviamente nos va a reducir el juego de caracteres que vamos a tener disponible, ¿no? El compilador C que utilizamos para programar nuestro microcontrolador PIC incluye un fichero un archivo o driver que permite trabajar con la pantalla LCD, ¿sí? El archivo es el lcd.c. Esta es una librería, ¿no? Una librería en donde ya vienen las instrucciones que necesita el microcontrolador para manejar una pantalla de este tipo, una pantalla LCD 2x16. Entonces, este archivo lcd.c debe llamarse con la instrucción gato include, ¿sí? Así como recuerdan en los ejemplos que veíamos, utilizábamos esta instrucción gato include para llamar la librería del microcontrolador, ¿no? Poníamos gato include y poníamos el 16F84.h y eso llamaba la librería del microcontrolador que estamos utilizando. Entonces, si utilizamos una pantalla de este tipo, pues vamos a llamar también la librería lcd.c para que esta nos ayude a configurar la pantalla. ¿Sí? En ese archivo ya vienen precargados las configuraciones que debemos de utilizar para el manejo de estas pantallas. Y bueno, para el manejo de estas pantallas, este archivo ya tiene varias funciones, ¿no? Ya tiene definidas varias funciones. Entre ellas, pues, tenemos esta función o esta instrucción lcd-init, ¿sí? Y esta instrucción nos va a permitir encender nuestra pantalla, ¿no? Esta información es como para dejar preparada nuestra pantalla ya para funcionar, ¿sí? Entonces, aquí lcd-init es la primera función que debe ser llamada. Esta realiza lo siguiente: borra el LCD y lo configura al formato de 4 bits con 2 líneas y con caracteres de 5x8 puntos, ¿sí? Entonces, configura la pantalla a un formato de 4 bits con 2 líneas de caracteres y con una matriz de 5x8 para mostrar los caracteres alfanuméricos. Entonces, también coloca la pantalla en modo encendido, cursor apagado y sin parpadeo, ¿sí? Luego configura el LCD con un autoincremento del puntero de direcciones y sin desplazamiento del display real. Otra instrucción que tenemos es lcd-goto-xy, ¿sí? Y vamos a colocar después la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, esta instrucción indica la posición de acceso al LCD, ¿sí? Por ejemplo, si colocamos en byte X y en byte Y 1,1, nos va a mandar el cursor a la posición 1 de la línea 1.
Si colocamos 1,2, aquí colocáramos 1,2, 1,2 nos mandaría el cursor a la primera posición de la segunda línea. Luego tenemos las instrucciones para leer el carácter de una posición determinada. Era lo que les comentaba, ¿no? Que esta pantalla también actúa como una memoria digital. Entonces, con esta instrucción lcd-getC va a leer el carácter que se encuentra en la posición indicada por byte X, Y. Luego tenemos esta otra instrucción, que esta es para escribir, así como la otra era para leer, esta es para escribir. Entonces tenemos aquí lcd-putC, entre paréntesis char S, ¿sí? Entonces, este va a escribir una cadena de caracteres. Dice, S es una variable tipo carácter. Esta función escribe la variable S en la posición correspondiente. Si además se indica /F, va a limpiar la pantalla LCD con /N o /N, el cursor va a la posición 1,2 y con /B el cursor retrocede una posición. Otra alternativa a lcd-putC es la instrucción printf, ¿sí? El compilador C ofrece una función más versátil para trabajar con la pantalla. Printf y entre paréntesis string o cadena. Printf entre paréntesis cstring, coma, values o values, y printf entre paréntesis fname, cstring, values. Entonces, el parámetro string es una cadena o arreglo de caracteres. El parámetro values es una lista de variables separadas por comas y fname es una función, ¿sí? Entonces, con esto podemos presentar en la pantalla una cadena de caracteres, un arreglo de caracteres, una lista de variables, o podemos presentar también, o podemos llamar una función, ¿sí? Podemos llamar una función. Dice, el formato es asterisco NT, en donde N es opcional y puede ser un número del 1 al 9 para especificar cuántos caracteres se deben de especificar de 1 al 9, del 0,1 al 0,9 para indicar la cantidad de ceros a la izquierda, 1,1 a -9,9 para indicar coma flotante. La letra P puede indicar si es una cantidad numérica, si es una palabra, es decir, si el parámetro es tipo carácter, si es una cadena de caracteres, si es un entero sin signo, si es un entero con signo, si es un entero largo sin signo, si es un entero largo con signo, si es un entero hexadecimal, si es un entero hexadecimal, si es un entero largo hexadecimal, si es una cantidad
si es una cantidad con punto flotante truncado, si es una cantidad con punto flotante redondeado, si es una cantidad en formato exponencial, o si es un entero sin signo con decimales insertados. Bueno, este es el caso de la pantalla LCD de las del tipo de dos líneas por 16 caracteres, ¿sí? Y tenemos también otra alternativa, que es el uso de una pantalla LCD gráfica, ¿sí? El manejo de esta pantalla LCD gráfica pues es un poco más complejo que el de la LCD 2x16, pero pues también es muy utilizado, ¿sí? Aquí vemos por ejemplo aquí en la imagen una pantalla LCD gráfica que tiene una tarjeta controladora modelo KS0108. Y de igual va a tener aquí un conjunto de pines o terminales que tiene la configuración que aquí se indica, ¿no? Tenemos los tres primeros terminales para el manejo de la energía, ¿no? Que es el manejo del voltaje de alimentación. Entonces tenemos BSS para conexión a tierra, BDD para alimentación, para el voltaje de alimentación, B0 para el contraste de la pantalla. Luego tenemos tres terminales para el control de entradas y salidas de datos, para el control de las funciones de lectura-escritura, y tenemos también la entrada de habilitación, ¿no? Para activar la lectura-escritura o la entrada o salida de datos. Tenemos luego los terminales, 8 pines para datos, de DB0 a DB7, 8 pines para entrada de datos, y luego tenemos otros 2 pines que son para chip select. Esta pantalla gráfica pues es de mayor capacidad que la LCD 2x16, entonces también requiere de mayor cantidad de memoria. Entonces, en este caso, la memoria viene configurada o repartida en dos zonas o dos secciones. Entonces, la primera es la CS1 y la siguiente es la CS2. Entonces, con este terminal vamos a seleccionar cuál es el chip o cuál es la sección en donde vamos a almacenar o a leer la información. Y por último tenemos el terminal de reset, ¿sí? De igual manera que como vimos con la pantalla 2x16, el compilador se suministra también una librería o driver para el manejo de esta pantalla de gráficos, esta pantalla LCD gráfica, ¿sí? Esta librería es la glcd.c. Si se dan cuenta, es similar a lo que vimos con la pantalla 2x16, nada más que aquí se le agregó la letra G para distinguir que esta es utilizada para la pantalla gráfica, ¿sí? También está la librería graphics.c, o en algunos casos los fabricantes nos proporcionan sus propias librerías.
Así de esa manera tenemos esta librería HDM64GS12.C, ¿sí? Que vendría siendo para uso en particular de este modelo de pantalla gráfica. La conexión definida en estos ficheros es la siguiente, ¿sí? Entonces, esta información que vemos aquí es información que viene contenida en estos ficheros que se menciona aquí, ¿no? Entonces, aquí estos serían comentarios, pero aquí nos indica cómo están configurados los terminales. Nos dice que BSS debe de ser conectada a tierra, BDD debe de ir conectada a 5 volts. Luego nos dice que B0 es para el contraste o ajuste para el ajuste del contraste de la pantalla LCD. Luego viene el terminal de data, de datos o instrucciones. Y tenemos también el de lectura y escritura, el de habilitación y los terminales de datos, ¿no? Del 0 al 7 que deberán de conectarse al puerto D. Tenemos los del chip select 1 se conecta el B0, chip select 2 se conecta el B1. El terminal de reset va conectado al terminal C0. Dice voltaje negativo puede ser conectado a un potenciómetro de 20 kiloohms o voltaje negativo puede ser conectado a través de un potenciómetro de 20 kiloohms. Voltaje positivo para el fondo de la pantalla es conectado a la terminal de 5 volts. Y el voltaje negativo para el fondo de pantalla es conectado a la tierra. Y de igual manera como veíamos acá que teníamos ya algunas instrucciones para el manejo de la pantalla LCD 2x16, igual tenemos aquí una serie de instrucciones para el manejo de una pantalla LCD gráfica, ¿sí? Entre estas funciones, pues tenemos varias muy parecidas a las que tenemos disponibles para la pantalla 2x16. Tenemos esta primera instrucción, es GLCD init, aquí faltó una L, pero debe de ser GLCD-init. Dice esta debe ser la primera función en invocarse, porque como ya vimos, esta función va a encargarse de encender y configurar la pantalla para dejarla ya lista para ser utilizada. Luego tenemos esta otra instrucción, glcd-pixel, xy, color. Esta nos dice que va a establecer el color del píxel, ¿sí? Esta pantalla, además de que maneja un mayor juego de caracteres, que maneja caracteres alfanuméricos, también maneja colores. Entonces, aquí vamos a tener algunas funciones que nos permitan manejar el color que se va a estar mostrando, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta glcd-pixel, x, y, color, establece el color del píxel, puede activarse o desactivarse. Luego tenemos rellena el LCD, que es glcd-fill screen, y también le vamos a indicar un código de color. Entonces, esta pantalla va a rellenar el fondo del LCD con un color determinado.
De igual manera puede ser activada o desactivada. Luego tenemos glcd-update. Escribe en la memoria RAM. Escribe en la memoria RAM del LCD. Solo es posible si está definido FAS-GLCD, ¿no? FAS-GLCD es otra instrucción. Luego tenemos glcd-line x1, y1, x2, y2 y color. Esta instrucción va a dibujar una línea que va a ir desde la coordenada x1, y1 a la coordenada x2, y2. Entonces dibuja una línea desde el primer punto al segundo, asignando un color. Entonces, aquí voy a incluir un código de color para que el dispositivo sepa o para que la pantalla sepa de qué color debe de ser esta línea. Dibuja una línea desde el primer punto al segundo punto asignando color, el cual a su vez puede activarse o desactivarse. Luego tenemos glcd-rect, va a dibujar un rectángulo, ¿sí? Entonces, esta, si se dan cuenta, es la misma instrucción que teníamos en el punto anterior, nada más que aquí era una línea y aquí es un rectángulo. Va a dibujar un rectángulo con vértice en la coordenada x1, y1 y el otro vértice en la coordenada x2, y2. Este rectángulo que se dibuje puede ser rellenado o no de un color. Luego tenemos otra instrucción muy parecida, glcd-bar. Dibuja una barra desde el primer punto al segundo, a la segunda coordenada. Se puede definir el número del rango de píxeles y puede activarse o no el color. Tenemos glcd-circle, dibuja un círculo con centro en las coordenadas x, y con un radio especificado. Este puede rellenarse o no de un color o dejarse sin rellenar. glcd-text 57, ¿sí? Escribe el texto empezando en la coordenada XY. Aquí en los argumentos vamos a colocar la coordenada en donde queremos que empiece a escribir. Luego dice los caracteres son de 5 por 7, por eso es text 57, ¿no? Se puede escalar el tamaño y puede activarse el color o no. Esta función envía los caracteres a la siguiente línea. Envía los caracteres a la siguiente línea para definir el ancho de visualización. Bueno, tenemos un ejemplo de uso de una de estas pantallas LCD, ¿sí? En este caso no se está utilizando el PIC 16F84 porque, como vemos aquí, el número de líneas de salida que requiere este circuito, pues es un número mayor a el número de salidas que pudiéramos disponer en el 16F84. Aquí viene el código para programar este ejercicio, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, el encabezado es muy parecido a los que hemos hecho con el 16F84. Primero vamos a llamar la librería del PIC, en este caso el 16F877.
configuramos los fusibles, aquí le decimos que va a trabajar con un oscilador de alta velocidad, high speed, que no vamos a utilizar el watchdog, no queremos proteger el código, ni queremos protección de bajo voltaje, ¿sí? Luego configuramos el reloj a 2 MHz, no a 20 MHz, ¿sí? Configuramos el reloj a 20 MHz, llamamos las librerías de la pantalla gráfica, en este caso llamamos HDM64GS y llamamos también graphics.c. Configuramos todas las terminales como entradas o salidas, ¿no? Con esta instrucción, hashtag use standard IO, estamos standard IO entre paréntesis A, estamos como entradas o salidas. Y bueno, después viene el código, está un poquito extenso, pero básicamente lo que estamos haciendo es generar genera este letrero que dice puerto A y luego genera 6 rectángulos. Estos 6 rectángulos van a estar identificados por una letra y un número que van de manera que tenemos 6 cuadros, ¿sí? Y dependiendo de este programa, lo que va a hacer es que va a leer la entrada del puerto A, y si está a una entrada tenemos un voltaje alto, en este caso en A1 está el switch cerrado, y también en A2 está el switch cerrado, y en A4 está el switch cerrado, ¿sí? Por eso A1, A2 y A4 se muestran rellenos los cuadros, mientras que en los que están abiertos, que es A0, A3 y A5, los cuadros se muestran vacíos porque el interruptor está abierto. Entonces, de esta manera, aquí estamos monitoreando la posición, aquí estamos monitoreando la posición de los interruptores de A0. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, pregunta, jóvenes. ¿Queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, de momento sí, profe. Vamos a ver el circuito. Déjenme cambio al Proteus. Voy a dejar de compartir un momento para pasarme al Proteus. Disculpe, profe, hablando del Proteus y bueno, también viendo los comentarios que tenían algunos compañeros en el Schoology, nada más para preguntarle si alguno ya había solucionado eso, porque yo todavía no. Pues hubo una persona que me mandó un mensaje.
Dice, yo lo pude ejecutar correctamente, pero hoy me empezó a marcar un error. Borré la licencia y las volví a bajar, pero no se solucionó. Y pues se me hace raro porque ya llevamos cuantas prácticas y han estado trabajando con se supone que han estado trabajando con el Proteus desde el que arrancó el semestre, y pues a 3 meses de arrancado empezamos este semestre en febrero y estamos ya en mayo, y entonces ahora ya resulta que no les corre el Proteus. En mi caso, lo que no me corría, profesor, era el compilador, pero ya logré que corriera. Esa parte del Proteus. No, el Proteus siempre funcionó. Yo lo que tenía problema era para ejecutar el compilador. El PIC-C, ese es para eso, pero ese a fin de cuentas es un programa aparte del Proteus, ¿no? Porque aquí me dicen... Yo también tuve problemas con el PIC, pero pues no lo pude solucionar hasta que descargué otra versión de internet y fácilmente hice toda la programación. Entonces, cambiaste la versión, ¿no? Instalaste una más actual. No sé si es más actual o anterior, pero pues vi un video de YouTube, primero que vi, y ahí venía el enlace. Sí, y lo descargué. Sí, fue lo mismo que yo hice. Bueno, entonces los que tienen ese problema, pues ya ahí está la situación, ¿no? Hay que buscar el compilador más actualizado. Gracias, compañero. Sí. Ok. Entonces, déjenme compartirles el ejemplo. Bueno, entonces aquí tenemos el circuito que estábamos mostrando ahí en el archivo para el manejo del LCD gráfico. Tenemos en este caso, como les comentaba, pues este circuito pues no se podría implementar con el 16F84 porque el número de líneas que tiene, el número de entradas, salidas digitales que tiene el 16F84 que habíamos venido utilizando es insuficiente, ¿verdad? Entonces, por eso se optó por hacer el ejemplo con el PIC 16F877 y la configuración es muy parecida a los ejemplos anteriores. Vamos a tener en el puerto A, lo vamos a tener, lo vamos a utilizar como entradas y vamos a tener conectados 5 interruptores, ¿no? Perdón, 6 del A0 al A6. Y en la salida vamos a tener conectada una pantalla LCD gráfica, ¿sí? Aquí nos dice una pantalla LCD gráfica que es aquí en el Proteus nos dice cómo viene como modelo LGM 12641, ¿sí?
Entonces viene esta pantalla LCD 12641 y pues básicamente estamos configurando conforme lo que veíamos en la teoría, ¿no? Tenemos los primeros terminales para conectar la alimentación. El 4 va al positivo, el 5 va a la tierra, no, perdón, que dice GND va a la tierra, el B0 es para el control del brillo. En este caso, el del control del brillo está conectado igual al positivo de la fuente. Es una fuente de 5 volts, ¿no? Terminal. Y luego tenemos pues el puerto B. Puerto B está actuando como las salidas de control. Aquí en el puerto B pues tengo conectado el enable, tengo conectado el de selección de lectura y escritura, tengo conectado también el selector del chip selector, CS1 y CS2. Aquí es CS1 y acá tenemos CS2 y tenemos también el de enable, lectura y escritura, y el de ahí era se me cerró aquí el documento, perdón. Esta de ahí era la de entrada de datos, ¿no? Datos e instrucciones. Ok, entonces vamos a ejecutarlo, y aquí vemos que esta pantalla me va a estar monitoreando el estado de las entradas o los interruptores conectados al puerto A, ¿sí? Por eso me dice aquí puerto A, y me dice A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Entonces aquí tenemos los interruptores A0, A1, A2, A3, A4 y A5. En este momento me dice que A0, A2 y A5 están cerrados. Entonces aquí vemos A0, A2 y A5 están cerrados, ¿verdad? Si abro, por ejemplo, A5, pues aquí cambia, ¿no? De estar de estar relleno el cuadro a estar vacío, ¿sí? De igual manera, abro A2 y ahí ya queda vacío el cuadro.
abro A0 y ya todos están vacíos, ¿no? Porque todos están abiertos. Supongamos que cerramos A3 y cerramos A1, vemos cómo cambian de color, ¿no? De estar rellenos a estar vacíos o de estar vacíos a estar rellenos. Bueno, este es el caso de este ejercicio. Vamos a ver este 3-E4. Vamos a ver el código. Vamos a ver el código. Bueno, aquí vemos el código. Vamos a darle una checada rápidamente. Déjenme ver si lo puedo hacer más. Creo que no me deja verlo más grande, pero bueno. Entonces, miren, no está tan largo el código. Tenemos primero la parte de la configuración. Primero llamamos la librería del PIC. Configuramos los fusibles. Configuramos el reloj. Aquí le decimos que vamos a utilizar un cristal de alta frecuencia o de alta velocidad y lo vamos a configurar a 20 millones, ¿no? 20 megahertz. Luego tenemos, llamamos a las librerías de la pantalla gráfica y aquí esta configuración estándar-IO funciona en este caso con este microcontrolador 16F877, pero no funciona en todos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo en particular con el 877 sí trabaja esta instrucción. Aquí lo que dice es que todas las entradas pueden ser entradas o salidas. Y después, pues aquí ya tenemos el programa principal. Entonces ponemos void main y vamos a definir ¿cuántas son? 7 variables de tipo carácter, ¿sí? Tenemos la variable A5 que pues es precisamente almacena en esta variable este nombre A5, ¿no? En A4 pues almacenamos estos dos caracteres, el A y el 4, y así sucesivamente. Después en esta variable IN, pues almacenamos esta palabra puerto A0, ¿sí? Estas pues nos van a permitir mostrar estos letreros que tenemos aquí, ¿no? Puerto A y tenemos
A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Sí, ahí guardamos esos valores en una dirección de memoria y después corremos la instrucción. Esta era para encender la pantalla, ¿verdad? glcd-init y entre paréntesis ponemos on. Eso nos va a permitir encender la pantalla y dejarla lista para ser utilizada, ¿sí? Después dice, vamos a escribir en estas posiciones cada una de estas variables, ¿no? De A5 a A0. Entonces, estas instrucciones glcd-text me va a escribir en esta coordenada 33,30, me va a escribir estos dos caracteres, ¿no? A5, ¿sí? A5, 1,1 es para que se escriban en color negro. Entonces, cada una de esas instrucciones me va a escribir A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Si se dan cuenta, todas están sobre el mismo renglón. Entonces, si vemos aquí, en donde se especifica el renglón, pues es el mismo para todas, lo que va variando es la posición, ¿sí? Desde 33, que es la más cercana a la izquierda, que es la posición de A5, ahí vamos avanzando hasta la más alejada, que es A0. Luego vamos a colocar en la coordenada 30,5, vamos a colocar la palabra puerto A. Y aquí vamos a especificar el tamaño y el color, ¿sí? Entonces, aquí vamos a colocar puerto A. Y después lo que vamos a hacer, este while me va a permitir leer la posición de cada uno de los interruptores, ¿sí? Y dependiendo de la posición del valor que me dé esa lectura, pues me va a dibujar un rectángulo, ¿sí? Ese rectángulo, si se dan cuenta, tenemos aquí tenemos un if y un else. Estos dos van a servir para configurar el cuadro correspondiente al pin A5 o al interruptor A5. Entonces, si el interruptor está abierto, va a dibujar este rectángulo. Aquí el rectángulo está vacío. Si el interruptor fuera diferente de 0, no, más bien aquí el interruptor estaría cerrado, aquí el cuadro está relleno. Si esto no vale 0, el interruptor está abierto, entonces el cuadro estaría vacío, ¿sí? Y esto lo podemos ver aquí porque cuando cerramos aquí, nos va a marcar aquí un voltaje bajo, que es el que se va a mandar aquí a la entrada. Entonces, aquí ahorita en el terminal 2, el voltaje es alto. Cuando yo cierro aquí, hay un cambio en la entrada 2, aquí va a haber un cambio de rojo a azul, ¿no? Cuando abro es rojo, cuando cierro es azul. Eso quiere decir que cuando cierro, la entrada esta va a quedar conectada a la tierra a través de este interruptor. Cuando abro, la entrada va a quedar conectada a el positivo de la fuente a través de este paquete de resistencias, ¿no?
Y no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta acerca de este ejercicio. ¿Queda claro? Profesor, sí está claro. Bueno, nada más que ahora sí que cabe comentar que en este caso del simulador, esta pantalla pues nada más maneja un color, ¿no? Maneja el negro y el que tiene de fondo, ¿no? Que es el verde. Entonces, el recuadro nada más se puede ver rellenado, se ve negro, y sin relleno pues se ve verde. Ok, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Vamos a pasar lista nada más antes de terminar la reunión. Entonces, hoy estamos a martes 18. Andrade Christopher no está por aquí.